Hola, ¿cómo andan? En el video anterior vimos una introducción a las transmisiones por correas. En este video lo que vamos a hacer es continuar con las transmisiones por correa, pero profundizando en los tipos de correas que se usan. Ya habíamos visto que existen diferentes tipos de correas. Tenemos las correas planas, que apoyan sobre este lado de la correa, las correas en B, que apoyan en las caras laterales de la correa, y las correas poli B, que apoyan en el ranurado este, de acá, que muestra en la figura, de la correa. Ahora vamos a ver más en detalle cada una de ellas. Las correas planas son las primeras que empezaron a usarse, en un principio hechas de cuero y después usando materiales más resistentes. Son de sección transversal rectangular, como se puede ver acá en esta figura, con el ancho mucho mayor que el espesor, y se apoyan en su parte más ancha acá sobre la polea. Los materiales para construir las correas tienen que ser fuertes, flexibles, durables y tener un elevado coeficiente de rozamiento. Las correas planas son silenciosas, tienen una eficiencia muy alta, cercana al 98%, y pueden transmitir grandes potencias a grandes distancias entre centros. Las correas planas vienen de diferentes anchos y espesores, pero no tienen una longitud estándar, sino que uno las puede hacer de la longitud que quiera. Acá en esta foto podemos ver rollos con correas de diferentes anchos. ¿Sí? Y entonces se corta la correa a la longitud requerida y se une de acuerdo al método recomendado por el fabricante. Acá en esta imagen podemos ver diferentes formas de unir las correas. Todos estos métodos usan o algún pegamento o temperatura para unirlas. Este primer método que estoy señalando acá es uno de los más resistentes, porque la superficie de contacto es muy grande. En cambio, este otro método de acá se usa para bajas potencias, porque tiene una superficie de contacto mucho más chica. Vienen máquinas especiales para generar este tipo de uniones. Como vimos en el video anterior, la potencia que queremos transmitir es igual al torque por la velocidad angular. Normalmente las correas se usan en las etapas de mayor velocidad angular para no recargarlas con los torques más altos que me darían fuerzas mayores sobre la correa. También habíamos visto esta otra fórmula donde podemos ver que cuanto mayor sea el torque que queremos transmitir, mayor va a ser la fuerza inicial que se requiere para que la correa no patine. Vale la pena aclarar que el coeficiente de fricción, este de acá, es el coeficiente de fricción dinámico. Ya habíamos visto en arrastre elástico que la correa se va atrasando respecto de la polea. Entonces hay un movimiento relativo entre la correa y la polea. Por eso este coeficiente es el dinámico en lugar del estático. Esta fuerza inicial que tenemos acá se va a transmitir a los rodamientos o cojinetes y también al eje. Entonces, a mayor fuerza inicial, voy a necesitar rodamientos o cojinetes más resistentes y por otro lado voy a tener que hacer más resistente también el eje donde se aplique esa fuerza inicial. Bueno, ¿qué opciones tenemos para disminuir esta fuerza inicial que me sobrecarga los rodamientos y el eje? Una opción es aumentar el diámetro de las poleas, pero esto me trae como inconveniente un aumento en el tamaño de la transmisión y también un aumento en la fuerza centrífuga que me quiere despegar la correa de la polea. Otra opción sería aumentar el coeficiente este de acá, el F por tita. El ángulo de abrace tita para la misma relación de transmisión lo puedo llegar a aumentar alejando las poleas, o sea, aumentando la distancia entre centros. Pero si bien me disminuye la fuerza inicial, también me aumenta el tamaño de la transmisión. La última alternativa para bajar esta fuerza inicial es aumentar el coeficiente de fricción F, y ahí es donde aparecen las correas en B. En esta foto de acá podemos ver una transmisión por correas en B. Las correas en B tienen una sección transversal trapezoidal, como vemos acá, que calza en una polea con la misma sección. Entonces se produce un efecto de acuñamiento que me aumenta la carga normal sobre la correa. Fíjense en esta imagen de acá que para esta fuerza normal, dn sobre 2, la carga normal que ve realmente la correa es dn sobre 2 veces el seno de beta. Entonces, para un beta de 18 grados, el valor de dn aumenta más de 3 veces. Entonces, podemos usar las mismas ecuaciones que vimos en el video anterior, pero reemplazando el coeficiente de fricción F por F sobre el seno de beta. De esta forma, la ecuación anterior queda así, donde reemplazamos F por el F sobre el seno de beta. Y va a hacer que para transmitir el mismo torque o potencia se requiera una fuerza inicial mucho menor. Todo esto es válido
siempre y cuando la correa, ¿sí?, no toque el fondo de la garganta, ya que si pasa eso se pierde el efecto de acuñamiento. A diferencia de las correas planas, las correas en B se construyen de longitudes estándar y también con sección transversal estándar. Y dependiendo de la potencia que quiero transmitir, puedo usar una o varias correas trabajando en paralelo, como se muestra en esta foto de acá. Si bien pueden trabajar hasta 12 correas en paralelo, no se recomienda que trabajen más de 5 correas en paralelo. ¿Por qué es esto? Bueno, si se llega a romper alguna de las correas, tengo que cambiar el conjunto completo. Las correas en B tienen estos cordones que se muestran acá, normalmente a la altura de la fibra neutra, y son los que le dan la resistencia a la tracción. Estos cordones van rodeados de caucho natural o sintético y todo ese conjunto va rodeado de un tejido delgado que está impregnado en goma. Eso es para darle, por un lado, resistencia al desgaste y también un elevado coeficiente de fricción. Ya habíamos visto en el video anterior que cuando la correa se curva sobre la polea, aparece en la cara externa una tensión de tracción y en la cara interna una tensión de compresión. Como las correas en B tienen un espesor mucho mayor que las correas planas, entonces las tensiones debidas a la flexión sobre la polea son mayores que en el caso de las correas planas. Esto se puede solucionar en parte haciendo un ranurado en la parte inferior de la correa, así como se muestra en esta imagen de acá, que le da mayor flexibilidad a la correa y permite que se puedan usar diámetros de poleas más chicos, lo cual me permitiría hacer transmisiones más compactas. Este efecto de acuñamiento que vimos en las correas en B no es gratis, ya que también presenta algunos problemas. Por ejemplo, se requiere una fuerza para hacer que la correa salga de la polea, y eso hace que se produzca un chicoteo o movimiento de la correa en el ramal flojo. Este chicoteo me va a causar vibraciones, ruido y aumenta con la velocidad, y también me va a reducir la eficiencia y la duración de la transmisión. Ese chicoteo depende de la distancia entre centros. Entonces, por ese motivo se limita la distancia entre centros máxima, que no debe ser mayor a 3 veces la suma de los diámetros de las poleas. Por otro lado, por cuestiones prácticas, también se delimita la distancia entre centros mínima, que no debe ser menor al diámetro de la polea más grande. Además de esto, la entrada y salida de la correa en la polea suele producir mayor desgaste tanto en las caras laterales de la correa como también en la polea. Y eso hace que me aumenten las pérdidas por fricción y por eso la eficiencia de las correas en B es un poco menor que en el caso de las correas planas. Y suele andar alrededor del 90 al 96%. Como una forma de solucionar esto es que surgen las correas Poly B. Las correas Poly B tienen estas ranuras en forma de B que se muestran acá en esta imagen para lograr el mismo efecto de acuñamiento que las correas en B. Combinan entonces los beneficios de las correas planas con los de las correas en B. Como el espesor es mucho menor que en el caso de las correas en B, son mucho más flexibles y entonces pueden trabajar con poleas de menor diámetro, con lo que las transmisiones son más compactas. La eficiencia es muy alta, cercana al 98%, y pueden trabajar también a alta velocidad. Como vimos antes en arrastre elástico, las correas al trabajar por fricción no garantizan una relación de transmisión constante. Para resolver este problema surgen las correas sincrónicas o también llamadas correas dentadas que podemos ver en esta imagen de acá. Estas correas trabajan por interferencia en lugar de fricción y combinan los beneficios entonces de las correas con los de las cadenas. Los dientes de las correas, que se muestran acá, encastran en las ranuras de la polea, en estas ranuras que están acá, por lo que no tienen deslizamiento y mantienen una relación de transmisión constante. Tienen una eficiencia muy alta, del orden del 97 al 99%, y prácticamente no requieren tensión inicial. La principal desventaja que tienen es el elevado costo, tanto de las correas como de las poleas.